Una duda sobre situación y precisamente sobre horizonte. Ahora mismo, tú mismo lo has comentado, consideras inmoral el control de capitales, pero hay un cepo que por esas restricciones políticas estáis manteniendo. Después de eliminarlo, ¿cuál es el horizonte? Porque en los últimos días, yo al menos he leído titulares de estamos preparados para la dolarización, descartamos la dolarización. ¿Sigue en pie el plan de cerrar el Banco Central? Absolutamente. El punto es el siguiente. Nosotros, digo, para más o menos tener la idea de la herencia que recibimos en el Banco Central. El Banco Central, por cada peso de base monetaria, había más de 3 de pasivos remunerados, que era lo que generaba este tremendo déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Al mismo tiempo había deuda con importadores, la famosa CIRA, que eran más de 50.000 millones de dólares. Las reservas netas del Banco Central eran negativas en 12.000 millones de dólares. Había control de capitales y la brecha era del 200%, o sea, era una relación 3-1 el paralelo respecto al oficial. Además, teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos externos por 24.000 millones de dólares con el acuerdo con el fondo caído. Y además teníamos dividendos atrapados. Y además el gobierno anterior utilizó, como los bancos no querían financiar el déficit fiscal de manera directa, se utilizó al Banco Central como un mecanismo indirecto, que son estos instrumentos de los puts, que son puts americanos que encima me los pueden ejecutar cuando se les da la gana. Entonces, básicamente, los grifos de la emisión son el sector público, ese grifo nosotros lo atacamos con el superávit fiscal. Está el grifo del sector externo, ese es contra demanda de dinero, en principio no sería un problema, igual nosotros lo esterilizamos básicamente para recomponer digamos, la posición del Banco Central. Es más, de hecho, los compra el Estado, digamos, con el superávit y va sacando deuda del Banco Central para, digamos, que se vaya recomponiendo. De hecho, el gobierno anterior, que vendía dólares todo el tiempo, nosotros en 5 meses compramos 16.000 millones de dólares. Sí. No solo eso, sino que además teníamos los mecanismos de emisión endógena, ya sea el tema de los pases. Para que se den una idea, había instrumentos que tenía el Banco Central que eran a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y para cuando llegamos nosotros lo pasaron todos a 1 día. Es decir, nos podían cuadruplicar la cantidad de dinero en 1 día. O sea, ¿se imaginan lo que hubiera sido eso? Entonces, el problema ya no era un problema solo de flujos, sino que teníamos un problema de stocks enormes. Entonces, por un lado, digamos, fuimos licuando los pases. Por otra parte, estamos pasando la deuda de los pases. Digamos, de hecho, ayer hemos eliminado 1/3 de los pases. Estamos trabajando en la solución del tema de los puts. Por lo tanto, estamos terminando con todos los factores de emisión endógena y estamos haciendo unas sucesivas operaciones de BOPREAL para limpiar el problema de lo que tiene que ver con los dividendos retenidos, para calzar los flujos de fondos. ¿Por qué? Porque si yo liberara todos esos fondos todos juntos, van y coyunturalmente me generan un aumento de demanda de divisas muy profundo. Eso me puede hacer saltar el tipo de cambio violentamente, me hace caer la demanda de dinero y me gatilla una hiper. Entonces, hasta que no termino de arreglar el problema de los stocks, no puedo abrir el cepo. Pero fíjate esto, nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio y lo llevamos a un nivel corregido por impuesto país que daba el tipo de cambio de mercado. Si hay un tipo de cambio de mercado. Y la brecha, y no hay brecha, ese es un dato menor. Explico esto ¿por qué? Porque cuando nosotros
esto lo hicimos en el Hotel Libertador, donde mi amigo Santiago Abascal me vino a saludar y felicitarme, entre otros amigos también que vinieron. Y estábamos con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central y otros miembros del equipo. Y yo, o sea, y el consenso, digo, para que sepan también lo chanta que son muchos economistas argentinos, decían que había que poner el tipo de cambio en 600. Y tenían una hipótesis de que si salía bien, la inflación era más alta que la que hemos tenido. Y son lo mismo que ahora hablan de atraso cambiario. Nosotros, digo, concretamente esa decisión, digo, la tomé yo. Yo le dije al ministro Caputo, pongamos el tipo de cambio en algo que quede similar al mercado. Porque eso lo que iba a hacer era achicar el exceso de demanda de divisas, nos achicaban los otros excesos de oferta y por ende el sufrimiento en actividad y empleo iba a ser más bajo. Digo, lo cual nos dijeron de todo. Y entonces, si vos te fijas, nosotros ya estamos terminando de eliminar todos los factores de emisión endógena. Ya de hecho estamos avanzando en un acuerdo con los bancos para eliminar el tema de los puts. Ya eliminamos un tercio de los remunerados, ya bajamos en más de un 80% el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, y ya estamos haciendo, y ya también estamos casi por la mitad de los dividendos, al margen de que arreglamos la CIR y todos los otros temas que arreglamos. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado eso? Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente, trayendo sus monedas extranjeras adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer, pero si vos te fijás, en una economía que se expande con más demanda de dinero, que va a implicar mayor cantidad de dinero y que lo va a traer los individuos como moneda extranjera, la que ustedes quieran, supongo que fuera dólar, para simplificarlo. Entonces van a haber más dólares dando vuelta a la economía y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Por lo tanto, en un momento, digo, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central. Pero se cerrará. Se va a eliminar.